Está interesante la sección. Vamos a retomar algunas cosas, ¿no? Que estaba yo viendo. ¿Por qué no pones la primera? Te vamos a plagiar. Sí, esto es muy interesante. Es un proceso que viene de tiempo atrás y hasta ahora resolvió la Corte, pero no fue, como aquí se mencionó, una denuncia nuestra, viene del sexenio anterior. Y ya aclaró la Corte. Además, el que nada debe, nada teme. ¿En qué quedamos? ¿No es la transparencia la regla de oro de la democracia? Sí, desde luego hay que cuidar la intimidad de las personas, respetar la intimidad de las personas. Pero todo esto tiene que ver con mecanismos para ocultar fraudes. Todo esto se creó en la época en que pues no se pagaban impuestos, no se sabía nada. Tenían engañada a la gente de que había que pagar todos los impuestos, incluso de manera perversa. Manejaron durante mucho tiempo los defensores del neoliberalismo que el problema fiscal de México era porque no pagaban impuestos los de la economía informal, los ambulantes, los acomodadores de carros, los viene, que ese era el grave problema que teníamos en la política fiscal y que había que buscar formalizar a todos. Sí, desde luego que hay que procurar que todos paguemos impuestos y dar facilidades para que haya economía formal, no informal. Pero, ¿qué era lo que prevalecía? Existía, desde luego, este fenómeno y sigue existiendo, pero ¿cuánto se podía recaudar con la gente que sale a la calle a buscarse la vida para mantener a su familia? ¿Cuánto? Muy poco. ¿En dónde estaba el problema de fondo? Lo que ocultaban de manera hipócrita, en que los de arriba, los de mero arriba, los de la punta del cerro, los de la punta de la pirámide, no pagaban impuestos. Aunque parezca increíble, todavía no he leído un reportaje sobre eso. Porque esto no se presenta en otros países del mundo.
Pues esto sucedía en el periodo neoliberal. Y aquí hemos dado a conocer la lista de las empresas, de los bancos que no pagaban impuestos. Entonces, se protegían con el secreto bancario, con el que no se podían dar a conocer informes privados de estas empresas, de estas corporaciones. Pero me llama la atención y fíjense lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel intelectual. Este señor, Max Kaiser, es de los más activos en contra nuestra. Creo que tuvo un cargo con Felipe Calderón. ¿Qué fue? Pertenece a Mexicanos a Favor de la Corrupción, de la Función Pública. Sí, del Reforma. Pero miren, el nivel del análisis, su profundidad. Una semana normal de un aspirante a tirano, ese soy yo, ¿no? Uno, los obligo a volar del Chaifa. O sea, los estamos obligando a volar a partir o de salir de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Fíjense el nivel, porque no estamos hablando de pues un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante, ¿no? No, estamos hablando de alguien que se considera un experto. Dos, los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. ¿Qué significa esto? Los niños mexicanos se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. Debe de estarse refiriendo a el presidente de Cuba, Díaz-Canel. 3, puedo violar el secreto bancario cuando quiera, de eso que hablábamos. 4, inscribo a centroamericanos en el IMSS. O sea, si se hace un análisis de contenido sobre el pensamiento de este señor, es ultra conservador, facho.
¿Qué le afecta que trabajadores agrícolas de Guatemala, nuestros hermanos, que vienen a trabajar a las fincas cafetaleras de Chiapas, tengan seguro social? Hasta en el Antiguo Testamento se establece: no trates mal al forastero, al migrante, trátalo como hermano. Pero a lo mejor va el señor al templo, pero olvida la doctrina religiosa de cualquier denominación. La regenta, esta creo yo que es Claudia, ¿no? Es inocente porque yo lo digo, o sea, Andrés Manuel. Este es un prototipo. Pero no es el único. Ya dije, y lo voy a seguir repitiendo, son millones que piensan así. Y yo respeto el derecho a disentir y la pluralidad y la diversidad, y siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si solo existiese una manera de pensar. Estoy en contra del pensamiento único, pero es interesante la polémica, sobre todo para los jóvenes, porque esto predominó durante 36 años, este pensamiento era el pensamiento dominante. Estaba yo viendo, a ver, la segunda. Otro, ¿cuál es el de Calderón? No, ese es también. Sí, no es de es el monero más conservador, está en el Reforma. Aquí ya no hay nada, tenemos diferencias desde hace 20 años y me da mucho gusto, y yo creo que también a él, o sea, somos correspondidos. Y a Sergio Sarmiento, ¿no? Es lo mismo. Pásale, porque ves que hay otro sobre los médicos. A ver si. Pero quiero ver al. Aquí está Sergio.
los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No solo se les entrega su salario, todavía no les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No hay nada todavía. Es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio, por respeto a él. No voy a decir, además, ya he finado Monsi, lo que opinaba. Sí, pero sí es ídolo de lectores de clase media. Que quiere que nos quemen en leña verde en el Zócalo. Y al mismo tiempo promueve las campañas en contra del odio y de la polarización. Miren, en México no necesitamos supuestos doctores, ya. Resolvió de que no son doctores, están encomillados, cubanos. Contamos con notables médicos de las más diversas especialidades, pero por lo que no requerimos de apoyos y menos de agentes comunistas que cuestan fortunas, de las que carecemos para infiltrar ideas sacadas del bote de la basura. Debe estar vendiendo como 200, 300 mil libros cada vez que publica, si no es que más. Porque el pensamiento conservador en México, como en todo el mundo, pero aquí deben de mantener ese pensamiento. O sea, él tiene mucho potencial, porque deben de haber, pues yo calculo, como 25 millones que piensan así. Aprovecho para decir que en esta polémica de los médicos, primero, la salud no debe de tener frontera. Es un derecho humano. Segundo, nosotros tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de garantizar el derecho a la salud. Algo que no han hecho nuestros opositores. Llegaron a tener de secretario de Salud en el periodo neoliberal a un economista como secretario de Salud. Nada que ver con la salud. De las familias más influyentes, porque representaban a Bacardí. Y ese fue secretario de Salud. Ahora el secretario de Salud nuestro, el doctor Jorge Alcocer,
Premio Nacional de Ciencia. Años en consultorios, empezando a trabajar como pasante en el medio rural, investigador de la emérito, con publicaciones reconocido mundialmente. Bueno, vamos a garantizar ahora el derecho a la salud. Y se ofenden los señores todavía luego de que cometieron para decir lo menos el error de dejarnos sin médicos. Porque tenemos un déficit de médicos generales y especialistas. No hay especialistas en los hospitales fuera de las ciudades. Y qué bueno que se está tratando este tema para que en Benemérito, que hay un hospital del IMSS Bienestar con especialidades, no salen por teléfono hoy. O en Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, y nos digan si hay especialistas, o donde están los hospitales, que nos hablen, si hay cardiólogos, si hay pediatras, si hay especialistas. Pero no solo eso, qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles. En todos los lugares donde hacen falta médicos. Y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años. Y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes, con el compromiso de contratación de inmediato. A todos los médicos. Con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba, es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad. Imagínense si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional
a la salud, que deje de ser letra muerta. Y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida. ¿Saben? Una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. Y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo. Y es una de las principales causas de muerte en el país. Pues yo no quiero eso. A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad a media hora de un hospital. Pero si tardo media hora más, no lo estaría contando. Entonces, ¿por qué no tener a los médicos? Y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás. Es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios. Gente sin convicciones, sin ideales. Repito, individualistas, sin dimensión social. El típico conservador. Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo. Primero tú, luego tú, siempre tú. Ese es el pensamiento. No, lo respeto, no lo comparto. ¿Qué atractivo puedo tener de conversar con Sergio Sarmiento? Yo creo que es recíproco, pues nos aburriríamos. Sí. A mí me daría mucha flojera. Yo creo que también a él para ser parejos. ¿Ya no hay otra? Bueno, ahora vamos.